Hola. Hola. Vamos a iniciar el ciclo, ¿sí?, de lecturas guiadas de El Poder de la Hora para YouTube. ¿Ok? Bueno, este libro es uno de los libros que nosotros ocupamos base para los cursos que damos, ¿sí? El libro El Poder de la Hora del autor Eckhart Tolle, bueno, pues habla de una manera distinta a como otros libros abordan la realización espiritual. Entonces, es muy aterrizada, es muy humana, ¿sí?, la enseñanza que aquí, de la que aquí habla el autor. Entonces, por eso nosotros, es nuestro recurso, uno de nuestros pilares más importantes, uno de nuestros recursos más importantes que ocupamos para todo lo que tiene que ver con concienciología e inteligencia espiritual. Ok, bueno, pues sin más preámbulo, empecemos. Ok, vamos a empezar desde el capítulo 1. El capítulo 1, no vamos a leer el prefacio, ni el prólogo, ni la introducción. Quizás ya al término del ciclo, ahora sí que vamos a empezar, vamos a terminar al revés, ¿no?, con el principio, pero no pasa nada. Me gustaría comenzar con unas palabras del autor. Ah, sí, claro. Están muy bonitas, es algo que me gustó mucho desde la primera vez que lo leí y dice así: tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia. Eckhart Tolle. Pues palabras potentes, poderosas. Me gusta mucho. Y bueno, esa es una de las páginas también del libro, así que nosotros vamos a ir directamente al capítulo 1, en la página 31. Este capítulo se titula Usted no es su mente. Esto de usted no es su mente parecería como pues lógico, o honestamente cuando yo escuché el libro por primera vez hace ya años y lo leí, al leer este título, Usted no es su mente, honestamente no entendí a qué se refería. No comprendía, ¿okay? Yo había leído una serie de lecturas que hablaban sobre el poder de la mente. Y entonces cuando me encuentro con esto de usted no es su mente, a mí me hizo un shock, ¿sí? De repente dije, a ver, ¿hacia dónde apunta esto? Porque aquí, como dicen, un camino hacia la realización espiritual. Entonces, bueno, usted no es su mente, vamos a ir profundizando, pero eso a lo mejor parecería lógico para algunas personas ya con un poco de más conocimiento sobre esto de espiritualidad, de conciencia, etc. Pero cabe mencionar que actualmente el estado de conciencia del ser humano que está identificado con su mente, que no puede ver ni siquiera que no es su mente. Ahorita el estado de conciencia del ser humano, efectivamente, es su mente. Y esa es, pues eso es de lo que va a hablar el libro principalmente, de cómo dejar ese estado de conciencia, que aquí en el libro lo va a llamar el estado de conciencia egótico. Vamos a explicar un poco por qué a lo largo del libro, de las lecturas. Pero al final, la realización espiritual no tiene nada que ver con ese nivel de la mente. Tiene que ver con un salto hacia otra dimensión en el ser humano, aquí ahora. No tiene nada que ver con magia, con otras dimensiones como telepáticas o unas dimensiones metafísicas. No. Esto es una enseñanza muy aterrizada a lo que vive un ser humano, y entonces por eso es que es nuestra base, ¿no? Es una de las bases de este libro. Entonces, bueno, usted no es su mente, tiene que ver con un estado, ¿okay?, en el cual se encuentra el ser humano, en el que efectivamente el ser humano actualmente sí cree que es su mente, está totalmente identificado,
con esa mente. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar con este subtítulo. Dice, el mayor obstáculo para la iluminación. Ok, y cuando también hablamos de iluminación, se oye como, wow, como que voy a irme a otro mundo, como que de repente voy a viajar al universo. No, no, no. Vamos, es por eso que les digo que me encanta este libro, porque no te habla de esas cosas que tienen que ver más con la imaginación. No, no, no. Tiene que ver con una enseñanza muy aterrizada. Sí. Dice, la iluminación. ¿Qué es eso? Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por ahí un desconocido. Una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro?, preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alborozo, vio que la caja estaba llena de oro. ¡Ah! Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. Esto, bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo, porque esto de ver dentro de nosotros mismos, luego nos confundimos con la dimensión del pensamiento o la emocional, que también es una dimensión que no vemos, pero termina siendo parte de un exterior. Ya también lo aclararemos poco a poco, pero lo menciono para ir quitándonos de esta idea, ¿no? de que ver hacia nosotros mismos tiene que ver con nuestro pensamiento, nuestras emociones. Hay un lugar, hay una dimensión, muy humana, les digo, que, bueno, lo vamos a ir viendo, se los adelanto un poco, es el observador. Esa es la dimensión, ese es el punto, que puede observar efectivamente esos pensamientos y esas emociones, ese exterior, pero es una dimensión distinta al pensamiento y a las emociones. Bueno, sigamos. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos. Y esto parecería como, pues, algo cruel, ¿no?, del autor, pero no. Cuando puedes llegar a ese punto, a esa dimensión, puedes descubrirla en ti o redescubrirla en ti. Realmente ahí puedes disfrutar, ¿sí?, de, como dice aquí, de una alegría. No es la felicidad de la energía exaltada, que bueno, cuando se cumple la expectativa o cuando se dan las cosas como nosotros queremos, ahí se da una alegría, una felicidad. No, aquí tiene que ver con una alegría que es como tenue, vamos a llamarle, vamos a ponerle ahorita palabras para describirla. Tenue, delicada, sutil. Y también habla de la profunda e inconmovible paz que la acompaña. La paz es ese estado donde, pues, más que una satisfacción, porque hasta ahora el ser humano está más familiarizado con la satisfacción, con el hecho de que las cosas igual están en orden, salen bien, entonces yo puedo decir, estoy en paz. Pero esa paz aparente, que en realidad es satisfacción, depende de lo que esté pasando afuera. La paz, la verdadera paz, surge de dentro hacia afuera. Con esto, ¿a qué me refiero? Aunque no importa lo que esté pasando afuera, mi paz emana desde esa fuente, desde esa dimensión
espiritual, como le vamos a empezar a llamar aquí también en el libro. Seguimos. ¿Qué más? Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Pareciera que, pues con esto que hemos leído ya no hay más que leer, ¿no? Lo ha dicho todo el libro y todavía nos falta. Y lo acabamos de empezar. Pareciera que lo dice todo aquí, porque nos habla de que efectivamente el ser humano en este estado de conciencia que se encuentra actualmente busca todo afuera y realmente pues pareciera ya ser una idea muy común que no se trata de afuera, que se trata de dentro. Pero bueno, imagínense, ya vamos empezando con esto y todo lo que nos falta. Entonces vamos a ir avanzando. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Como les mencionaba, la iluminación no es que te vayas a otro mundo y viajes por las dimensiones. No. ¿Okay? Tiene que ver con, como dice aquí, una unión con el ser. Y el ser, pues también a veces hay una concepción del ser como una entidad, como una sustancia, como una nubecita, por llamarla así, un fantasmita que vive dentro de nosotros. No, también vamos a desmentir todas esas ideas, porque el ser no tiene nada que ver con una sustancia, con un ente, con una entidad. ¿Okay? Bueno, seguimos. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. ¿Ok? ¡Wow! Empieza interesante, JP. Vamos, ¿qué pasa contigo? Ayúdanos, por favor. Ok. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, usted se percibe a sí mismo consciente o inconscientemente como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y se vuelve... Y exterior. Y exterior se vuelve norma. Se vuelve la norma, dice. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Sí, surge el miedo y el conflicto interior y exterior y se vuelve la norma. Miren, esto es importante reconocer, ¿okay? Porque cuando nosotros surge el miedo, se escucha mucho que utilices tus miedos a tu favor para que te beneficien, pero al final no vamos a ir viendo poco a poco cómo el hecho de que haya miedo es que estamos desconectados de algo más, como dice aquí, algo inconmensurable, ¿okay? Y entonces el hecho de que nosotros nos desconectemos de eso y que surge el miedo, entonces en automático va a haber conflicto tanto interno, peleas internas, como peleas en el exterior. ¿Cómo podemos identificar esas peleas? Va a haber negatividad. Tiene que ver con esto que le llaman emociones tóxicas, ¿ok? Emociones dañinas o bueno, como le quieran llamar, pero al final es una energía que se despierta y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que algo está pasando y que estamos desconectados de realmente una confianza superior y entonces estamos en un miedo. ¿Okay? Por favor, Yepi, sigue ayudando. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición, es incompleta. Solo dice lo que la iluminación no es sufrimiento. Pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Miren, es importantísimo. Buda, efectivamente, el budismo maneja este concepto del fin del sufrimiento. Y
es súper acertado en el sentido de que no te dice qué es, para que tu mente, tu estado actuado de conciencia o el estado actuado de conciencia de la humanidad, no se aferre a algo, no lo haga una creencia, no lo haga un dogma, no lo haga una nueva religión, ¿no? Porque es lo que pasa cuando nosotros en el estado de conciencia atrapado en la mente, empezamos, ¿sí?, a crear, a formular pues doctrinas, creencias, y entonces ahí se empieza a agarrar la mente, se empieza a pues generar una serie de incluso conflictos. ¿Por qué conflictos? Porque empezamos a separar. Nosotros ya pertenecemos a algo y ustedes pues no. Hay que alguien les ayude porque ustedes van a estar mal, ¿no? Entonces, bueno, llega a haber ese tipo de separación. Entonces es importantísimo que no nos aferremos a una creencia. No es en el nivel de las creencias donde el ser humano va a encontrar esta realización espiritual. Otra de las cosas es que ¿qué pasa cuando no hay sufrimiento? Poco a poco lo vamos a ir viendo, porque una de las confusiones más grandes que ahorita vive el ser humano es que en automático cuando yo deje de sufrir voy a estar contento, con una sonrisa colgante, ¿no? Y no es así. No es así. Es, como decíamos, tiene que ver con esta alegría sutil, suave, pues rebosante, ¿no? Y esta paz. Pero bueno, vamos a seguir. Sí, por favor, Epi, sí. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún creen que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Ok, bueno, es que es esa situación, ¿no? Mientras la mente opere, siempre va a hacer toda una serie de estructuras alrededor de alguna creencia, y entonces pues ahí les digo es donde, a ver, no, pues nosotros que creemos en esto, pues somos como los elegidos, ustedes pues no, ustedes van para allá, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice la página 33. Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso? El ser es la única vida. Bueno, antes de seguir, el formato del libro está en preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí viene la pregunta como si un interlocutor estuviera hablando con el autor. Entonces ahí vamos a volver a repetir como una intervención del interlocutor que dice: usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso? Y entonces ahora sí viene la respuesta del autor. El ser es la única vida eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma, como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Les digo, cuidado, ¿no? Porque el ego, cuando lee estas palabras, dice: no, maravilloso, ¿no? Imagínate, invisible, indestructible. Y el ego se imagina que así como estamos, de repente ya vamos a vivir para siempre. Sí. Vamos a ser indestructibles así como estamos, en este nivel de la forma física. Y entonces, pues es ahí donde se crean más creencias, más ilusiones de lo que realmente pues puede ser. ¿Okay? Entonces, bueno, cuidado, nada más advertencia, ¿no? Porque la mente, híjole, ahí es donde hace toda una historia compleja cuando escuche este tipo de cosas. Seguimos. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Pero no busque captarlo con la mente, no trate de entenderlo. No puede conocerlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil. Importantísimo.
de lo que habla el libro, por eso es que se vuelve tan complicado y tan complejo. Realmente, para la mente es casi imposible de entender. Como les mencionaba al principio, cuando yo lo leí por primera vez, no entendí nada, pero esa como curiosidad y esa, a ver, ¿qué dice aquí realmente? Fue lo que me llevó a que realmente y adentrarme más, ¿no?, en estas enseñanzas que tienen que ver con esa profundidad en el ser humano. Pero sí, se vuelve complejo porque no es algo que podamos comprender con la mente. La mente no puede comprender al ser, no puede entender al ser, ¿ok? Entonces ahí es donde se vuelve esto como que, y entonces, ¿qué tanto decimos en todas estas páginas? Bueno, de eso se trata este viaje, ¿no? Ok, vamos a seguir. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil, cuando usted está presente, cuando su atención está completamente e intensamente en él ahora. Se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. ¿Okay? También otra de las cosas es que el ahora se entiende como que no, pues hoy jueves, ¿no? No. El ahora tiene que ver con, les digo, esa profundidad del ser humano. Y bueno, para más o menos, a ver si no resulta más ambiguo esto, el ahora tiene que ver con el espacio, no con el contenido que vemos. Todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, lo que experimentamos es contenido. Entonces el ahora es anterior a todo eso, es el espacio. Pero bueno, eso son otra terminología que utilizamos. Ojalá y pueda ayudar más de lo que a lo mejor pueda confundir. Pero si no, no se preocupen. De todos modos, vamos a seguir con en estos términos, como lenguaje, para que no vayamos a confundirnos. ¿Okay? Bueno, seguimos. Ok. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento o realización es la iluminación. Esa es la cuestión. La iluminación no tiene nada que ver con el estado de conciencia en el que la mente opera. Entonces, aquí, esa es la iluminación. Les digo, se escucha como un logro, wow, como que bueno, vamos a volar, casi, a levitar. Al contrario, es una experiencia más unida a este mundo, pero a la vez tan profunda que, pues bueno, por eso hay que, yo creo que llamarla iluminación, porque de verdad ahí puedes convertirte en algo o en alguien, vamos a llamarle así, que puede dar amor. Más adelante el libro menciona esto del amor. Pero bueno, ahorita ya nosotros también, gracias a esta guía que podemos dar, pues vamos a irles dando como un poquito más para que las personas que nos ven pues puedan irse pues interesando y puedan irle encontrando un sentido a el poder de la hora. Bueno, seguimos. Dice un subtítulo, dice una intervención del interlocutor. Cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra, dice aquí el autor, la palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de qué están hablando, o argumentan contra él, como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y engaños del ego, tales como mi o nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso. O la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. Aquí, bueno, puede ser que se torne un poquito, pues, de controversial, ¿no? Este asunto de Dios, pero bueno,
vamos a aterrizarlo en la siguiente lectura que hagamos. Vamos a ir leyendo 3 páginas. 3 páginas, ¿sí?, cada vez. 3 páginas cada sesión, para que no sea tan largo, para que podamos irlo viendo, para que no nos dé flojera. Y bueno, ahorita a lo mejor nos estamos tardando un poquito más. ¿Cuánto tiempo va? 25. Bueno, van 25 minutos más o menos. Eso es lo que tenemos planeado por sesión, 25. ¿No? Máximo media hora, 20 minutos yo creo que va a ser el promedio que vamos a utilizar correcto para hacer esta lectura y hacérsela llegar a ustedes. Sí, así es. Entonces, bueno, por ahora nos vamos a quedar aquí. Vamos a detenernos aquí en la página 34. ¿Sí? Al inicio de la página 34, donde dice que, bueno, pues estamos hablando de que el concepto de Dios se ha malentendido, y es por eso que a veces crea más conflicto del que realmente debería, vamos a ponerle ahorita así, debería de unir. ¿Ok? Bueno, por hoy es todo. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.